sobre lo que vamos a reflexionar a partir de lo que voy a exponer tiene que ver con la relación de las TIC y la educación literaria. Voy a proponer dos cuestiones que trataremos de ir respondiendo a lo largo de la exposición. Estas dos cuestiones son, en primer lugar, los nuevos escenarios comunicativos y las tecnologías digitales introducidas por Internet ¿aportan nuevos objetivos a la educación literaria? ¿Se incrementa ese qué enseñar? ¿Varía? ¿Se modifica? ¿Hay nuevos objetivos? En segundo lugar, ¿pueden contribuir las tecnologías de la información y la comunicación a lograr de un modo más eficaz los objetivos de la educación literaria? En el primer caso, planteamos la cuestión en el terreno del qué enseñar. En el segundo, el punto de vista es el cómo enseñar. Tomamos las TIC como instrumentos, medio recurso. Supongo que se os irá ocurriendo a lo largo de la exposición que estos dos campos no están tan claramente separados. Pero antes de examinar todo esto nuevo, estas novedades, los nuevos escenarios comunicativos abiertos por Internet y los numerosos recursos disponibles en la red, convendrá que nos ocupemos del concepto mismo de educación literaria, pues es a partir de él como podremos valorar la potencialidad educativa de las TIC en el ámbito que nos ocupa. Los currículos de lengua castellana y literatura de primaria y secundaria establecidos por el Decreto de Enseñanzas Mínimas no hablan de enseñanza de la literatura. El bloque correspondiente a lo que podríamos entender por enseñar literatura, aprender literatura, es un bloque que tiene como título la educación literaria. Por enseñar literatura, y esto lo voy a decir con trazos muy gruesos, se ha entendido tradicionalmente la transmisión de conocimientos sobre un conjunto de autores y obras considerados como un patrimonio nacional y junto a ello el adiestramiento en determinados métodos de análisis y comentario de texto. Por enseñar literatura entendemos ese modelo de transmisivo, saber cosas sobre la literatura. En cambio, la expresión educación literaria se refiere a la enseñanza y al aprendizaje de un conjunto de habilidades y destrezas, ponemos ya en el terreno de las competencias, de habilidades, de destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios. Desde esta perspectiva, literatura son unas obras, ya no es la asignatura, digamos, que da información sobre los textos, son los textos mismos, son las obras mismas, que pueden ser leídas, interpretadas, valoradas, es decir, activadas por el lector, y de las que se puede disfrutar a condición de que se tengan las destrezas necesarias, es decir, a condición de que se sea un lector competente. Por tanto, con la sustitución de un término por otro hay un cambio de perspectiva. Cuando se habla de educación literaria se entiende que el objetivo es formar lectores competentes, no transmitir informaciones sobre historia literaria o adiestrar en las técnicas del análisis y el comentario de textos. Lo que está pasando en algunas comunidades es que están coexistiendo los dos modelos. ¿Cuáles son los componentes de la educación literaria entonces? Por una parte tendríamos que hablar de la educación literaria como experiencia del hecho literario, en una dimensión individual, vamos a verlo, y en una dimensión social. Luego hablaremos de unos conocimientos, unas habilidades necesarias para realmente entrar en los textos, disfrutarlos, etc. La educación literaria busca promover en el alumnado la experiencia literaria, es decir, el descubrimiento por el lector de que palabras que alguien escribió en otro tiempo, en otro lugar, tienen que ver con él y su relación con el mundo. Es difícil hablar de qué entendemos por experiencia literaria. Yo lo voy a hacer utilizando una cita de Jaime Gil de Viedma. Evidentemente él no estaba definiendo la educación literaria, pero a mí me sirven sus palabras. Dice, expresión sorprendente porque incorpora algo que uno ha sentido muchas veces sin saber que era posible expresarlo así. Es decir, hay un sentimiento, algo que se tiene y una palabra y unas palabras que aparecen como necesarias para hablar de ello, para hablar de mí. Eso que alguien escribió para otras cosas, en otro tiempo, con otros fines, dentro de determinada retórica, etc., resulta que se convierte en algo mío, algo que me pertenece. La experiencia literaria implica, como vemos, una respuesta afectiva del lector. Puede ser cuando se emociona con la intriga, cuando se identifica con los personajes, cuando reconoce en el texto su propia experiencia vital como experiencia humana, cuando descubre mundos alejados de su experiencia inmediata, cuando se sorprende ante el modo diferente de usar el lenguaje y disfruta con ello. Los niños disfrutan, descubren que la literatura, la poesía es juego verbal, son juegos verbales y disfrutan con ello. Pero la experiencia de lo literario puede tener también una dimensión pública, social. No son muchos los alumnos que, obligados a estudiar literatura, sin embargo, no han descubierto esta dimensión de nuestra cultura. Es curioso, pueden estar toda la vida escolar, estudiando eso que llaman literatura y sin embargo pasarles inadvertido que la literatura
habita forma parte de nuestro paisaje cultural. Parece que un objetivo tendría que ser, la educación literaria tendría que ser, los alumnos descubrieran también esta dimensión.